Batalla de las Piedras. La Batalla de las Piedras fue el primer triunfo de los revolucionarios sobre el poder español en América. España había sido ocupada por los franceses, quienes habían tomado prisionero al virrey VII y pretendían se reconocieran a José Bonaparte, hermano de Napoleón como rey de España. La ciudad de Buenos Aires, ante estos sucesos, se manifestó fiel al monarca español y en 1810, mayo, se reunió un grupo de patricios porteños en una junta de gobierno dominada por criollos, hijos de padres españoles nacidos en América, quienes ante el vacío de poder resultante de los hechos antes mencionados decidieron sustituir al rey Baltasar Hidalgo de Cisneros. En el Río de la Plata, estos hechos son conocidos como la Revolución de Mayo, lo que comenzó siendo una revuelta por los hechos sucesorios de Fernando VII como rey de España. Se transformaría en un par de años más en la lucha declarada por la independencia total. En Montevideo, el gobernador de Javier Elío reconoció la autoridad del Consejo Regencia instalado en España para suplir la autoridad de Fernando VII, hecho por el cual fue nombrado virrey y Montevideo pasó a ser la capital del virreinato del Río de la Plata. José Artigas había sido hasta ese momento capitán del blandengue en el ejército español, pero el 15 de febrero de 1811 abandonó dicho bando y viajó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a la Junta de Mayo. El caudillo conocía muy bien las necesidades e intereses de los habitantes del pueblo oriental y en su cabalgata hacia la vecina orilla se ganó el respeto y admiración de los pobladores de esta tierra. En los primeros días de abril de 1811, Artigas desembarcó en la costa de Paysandú y se incorporó al continente revolucionario. Y tras tomar el mando instaló su cuartel general en Mercedes, departamento de Soriano. El pueblo oriental, en pleno, todos aquellos que habían reconocido a Artigas y que se oponían a la autoridad de los godos, que era como se llamaba a los españoles, se levantó en armas para luchar por la libertad. La primera acción revolucionaria fue el Grito de Ascenso. El 28 de febrero de 1811, realizada por José Pedro Viera y Venecio Benavides a la orilla del arroyo Ascencio, Soriano, episodio que se considera como comienzo de la Revolución Oriental, no faltaba mucho tiempo para que se concretara en mayo el triunfo de las acciones patriotas. Artigas expresaba sus anhelos referentes a la libertad de los pueblos en la frase como esta: la causa de los pueblos no admite, señores, la menor demora. La batalla de las Piedras. Artigas había ido reuniendo las partidas sueltas de los patriotas que se levantaban por todas partes, a fin de poder atacar a los españoles. 3 columnas de soldados orientales partieron desde diversos puntos del territorio, listos para la batalla y entusiasmados con la idea de la libertad. La primera de ellas, al mando de José Artigas, salió de Mercedes. En segundo lugar, partió Venecio Benavides y en tercera columna, dirigida por Manuel Francisco Artigas, salió de Maldonado. La que llegando a Pando se encontró con una fuerza realista, pero Manuel Francisco evitó el combate y el 17 de mayo se incorporó a las fuerzas de su hermano, acampadas en el Canelón Chico. Los españoles, al enterarse de este plan, se vengaron saqueando las estancias de Artigas en el Sauce, de las cuales arrebataron unas 1000 cabezas de ganados que fueron despachadas hacia Montevideo. Los patriotas comenzaron su avance sobre Montevideo y a medida que marchaban lucharon y triunfaron a varios pueblos como San José y Colonia. Elío, al saber que el avance de los revolucionarios, envió contra los revolucionarios al capitán de fragata José Posadas, con un ejército de más de 1000 hombres, quien se dirigió a las Piedras con sus soldados para esperar el ejército de Artigas. Posadas llegó a Canelones el 12 de mayo y allí tuvo que detenerse durante 4 días a causa de las fuertes lluvias y fríos, que no le permitieron seguir su marcha. El jefe de los orientales tenía a sus órdenes unos 1000 combatientes. Los 2 ejércitos tenían paridas de fuerzas, pero en todo caso eran una igualdad numérica. Los 2 ejércitos eran muy diferentes. Uno era el ejército que luego, con el tiempo, se llamó Ejército Nuevo, una nominación que surge de la historiografía y no del momento. Es un nombre que consagra Agustín Veraza entre los historiadores uruguayos.
que quería significar ese juntar fuerzas muy diversas en las que las profesionalidades no era lo que marcaba, sino el hecho de ser voluntarias y provenir de diversos orígenes. Con Artigas había muchísimos blandengues que se habían pasado, pero también provenían de diversos orígenes. Había lo que se llamaba el vecinaje alzado, gente que le levantaba en armas. También hubo 3 grupos, soldados blandengues, que integraban el ejército español y que pasaron en favor de los criollos en plena batalla. Uno fue la caballería al mando de Rosales, después hubo un alférez que apellidado Torres, que se pasó con los 20 soldados a su cargo. Y el tercer grupo fue el de 135 presidiarios que estaban detenidos en Ciudadela y les ofrecieron: ¿siguen presos o se animan a ir a pelear? Eligieron ir a pelear y después cambiaron el bando. Gracias. Señor representante nacional, ingeniero don Benjamín Irazábal. Señor intendente departamental de Durazno, licenciado profesor don Carmelo Vidalín. Señor jefe de policía de Durazno, inspector mayor retirado don Sergio Guarteche. Señor comandante de la Brigada Aérea 2, coronel aviador don Luis de León. Señores oficiales superiores en actividad y retiro. Señora Presidente de la Junta Departamental, doña Libertad Pintos de Blanco. Señores jefes de las Fuerzas Armadas en actividad y retiro. Autoridades civiles de instituciones públicas y privadas. Señores, señoras, amigos todos integrantes de la sociedad de Durazno. Es mi deseo inicialmente felicitar a la alumna de primer año del liceo número 3, la estudiante Paula Presa, por su excelente trabajo. Apoyándome en el mismo, en ese trabajo también leído, pretendo en mis palabras evitar el relato histórico de los hechos acontecidos con relación a la batalla de las Piedras, para no aburrirlos y para a su vez plantearles una reflexión. 18 de mayo, fecha patria, nuevo aniversario de la batalla de las Piedras. Nueva oportunidad para profundizar en el conocimiento de los valores nacionales en cuanto conforman una manera de ser, de sentir y de pensar, tal y como lo expresara el entonces intendente departamental de Durazno, les decía, una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestros valores, tal y como lo expresara el entonces intendente departamental de Durazno, el doctor Raúl Iturria, en un libro titulado Historia del Durazno, editado en el año 1992 con la autoría del licenciado en Historia, el profesor Óscar Padrón Fabre, conocido por todos. Decía en ese prólogo: debemos insistir con mayor énfasis y profundidad en el aprendizaje de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, entendiendo a esa historia como maestra de la vida. Fecha patria, dijimos hace un instante.
patria. Hubo un momento en que no existió esa patria. Nuestra nacionalidad nació y se forjó junto a nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas, al mando de un incipiente ejército, o de un nuevo ejército, como decía recién Paula en sus palabras. En los campos de las piedras, en el hito histórico, primer gran triunfo de la orientalidad. Permítame entonces seguir la sugerencia del doctor Iturria, la sugerencia de profundizar en los conocimientos históricos de nuestra región, de nuestro departamento, de la mano de la institución que nace con la patria misma, que hoy cumple 205 años de vida y a la cual tengo el honor de representar en este día tan especial. Los invito entonces a remontarnos a la fundación de la Villa San Pedro del Durazno. Según palabras de nuestro profesor Padrón Fabre, el entonces coronel don Fructuoso Rivera eligió este lugar como base para todo su accionar político y militar. Rivera era en ese momento comandante del regimiento Dragones de la Unión y también era comandante de la campaña. Este regimiento Dragones de la Unión era una unidad militar formada exclusivamente por vecinos de la provincia, veteranos de las guerras artiguistas. En su doble función como comandante de la campaña, era responsable por el orden y la seguridad. Para cumplir ese cometido, debió planificar y formar nuevas poblaciones. He aquí el nacimiento de la Villa de San Pedro del Durazno. Este acto fundacional tuvo dos objetivos: uno de carácter social, y era brindar un pedazo de tierra a los huérfanos de la patria. Tuvo otro objetivo de carácter militar, y era levantar un bastión defensivo con un centro urbano que se adelantara hacia el norte de nuestro territorio. La fundación de la ciudad se concibe como un proceso en el cual tuvo activa y decidida participación el regimiento Dragones de la Unión y sus familiares, los cuales llegaron a esta zona como parte de los primeros pobladores. Estos primeros vecinos de la Villa San Pedro del Durazno eran de pura cepa criolla, huérfanos de la patria, como los bautizó el fundador de la ciudad, y que alguien en algún momento definiera como un grupo de milicos y gauchos. Milicos y gauchos. De aquí en más, el destino de la villa y las fuerzas militares que la custodiaban estarán íntimamente ligados, constituyendo juntos una verdadera reserva de la orientalidad. En el siguiente periodo histórico, los duranenses, orientales de pura cepa, como dije hace un instante, se unirán decididamente a la revolución liderada por Lavalleja y Rivera, brindando con el regimiento y las milicias del departamento el más sólido contingente militar con que contara la causa independentista en los primeros meses. Llegaron así las batallas, llegaron así las victorias de Rincón y Sarandí, con marcada presencia duraznense, regimiento y milicia, soldados y vecinos unidos en la lucha. Pero no solo de luchas vive el hombre. Por cierto, el 3 de diciembre de 1827, el brigadier Juan Antonio Lavalleja dispone la instalación de la primera escuela para niños en la Villa de San Pedro del Durazno, y un año más tarde abría sus puertas la primera escuela pública para niñas. Una década más tarde, de la mano de connotados militares, estas tierras fueron testigos del primer enfrentamiento de las divisas blancas y coloradas en la conocida batalla de Carpintería, hecho de significación social y política, que entre otras consecuencias traería aparejado, años después, repetidas guerras intestinas, de las que también serán actores de primer orden los vecinos de esta ciudad. En la etapa siguiente, del 1870 en adelante,
titulada por el profesor en su libro como del Gran Salto, fueron grandes los cambios introducidos en el departamento, teniendo como principales impulsores a los inmigrantes, pero contando siempre con el liderazgo adecuado y oportuno de los jefes políticos en el departamento. Cargo público desempeñado en muchas oportunidades por militares. Así podemos verificar adelantos en materia de comunicaciones, de educación, cultura, entre muchos otros. Se vivieron a finales del siglo momentos de mucha inestabilidad, pero la ansiada y esperada paz llegó en el periodo conocido como militarismo, donde la exaltada pasión política se vio amortiguada, creándose las condiciones necesarias para encauzar a la nación en un proceso de crecimiento y desarrollo importante. Se destacan entonces las figuras de dos importantes jefes políticos, el coronel Juan José Martínez y el coronel Nicomedes Castro. El primero por lograr estabilidad y tranquilidad en la región, y el segundo por los distintos proyectos concretados que traerían prosperidad y progreso al departamento. Un hecho destacable e importante fue la construcción del monumento de servidores de la patria, ubicado en una privilegiada zona central en nuestro cementerio, en el cementerio de la ciudad, con el propósito de proporcionar un lugar digno de descanso final a los ancianos fallecidos a fines del siglo y que habían combatido durante toda la guerra revolucionaria junto a los reconocidos héroes de nuestro país. Con el fin de mantener el control y la estabilidad en la región, durante el año 1898, el gobierno ordena el despliegue del Regimiento de Caballería 2 en el departamento. Desde ese entonces ha mantenido una presencia constante que no pasa inadvertida, cobrando particular destaque la figura de su jefe, el entonces sargento mayor Pablo Galarza. El trabajo de las fuerzas militares en nuestra región será constante, colaborando con sus vecinos cuando así fuese requerido, nutriéndose de savia nueva duraznense, generación tras generación, en la paz y en la guerra, dentro y fuera de fronteras. Vale la pena destacar en este momento que vecinos de nuestra ciudad representan a nuestro país bajo la bandera de la Organización de las Naciones Unidas en todas partes del mundo, ordenados por el poder político y dando cumplimiento a la política exterior de nuestro Estado. Hoy las fuerzas militares en el departamento se han incrementado, como en el pasado, producto de decisiones tomadas pensando en un mejor despliegue territorial en el centro estratégico del país, que es nuestro departamento. Es así que llegó a nuestras tierras para quedarse el Batallón de Infantería Blindado número 13. Sus jefes hoy no nos acompañan, ya que se encuentran en la capital del país, participando de un homenaje a 4 de sus soldados caídos en la lucha en defensa de las instituciones democráticas. Fallecieron un 18 de mayo de 1972, asesinados en plena democracia. A ellos y a todos los caídos del Ejército Nacional, nuestro reconocimiento y sentido homenaje en este día. Este breve e incompleto relato de hechos de significación para nuestro departamento intenta rescatar la simbiosis y sinergia que existe entre el Ejército Nacional y los vecinos de la región, nutriéndose y apoyándose mutuamente por casi 2 siglos. Algún atento oyente podrá decir que poco he hablado de la Batalla de las Piedras o de la figura de nuestro prócer, la figura emergente del general José Gervasio Artigas, y puede tener razón. La idea de quien les habla fue aprovechar la oportunidad para el aniversario de la batalla y del ejército repasar un pasado común junto al pueblo duraznense, para así avisorar un futuro aún mejor. Sin duda que sobre los hechos más recientes aún queda mucho por escribir, teniendo presente que, y cito nuevamente al profesor Padrón Fabre, el conocimiento humano no surge acabado por generación espontánea,
sino que se va construyendo a través de un lento y dificultoso proceso acumulativo. El Ejército Nacional, el mismo de 1811 en Las Piedras, el mismo de 1821 y los Dragones de la Unión, institución fundacional de nuestro Estado y de nuestra ciudad de Durazno, con una misión clara en su presente, avanza a paso firme a un futuro glorioso, consciente de la máxima que expresa, que los hombres pasan y las instituciones quedan. Nada se puede hacer sin los hombres, pero nada persiste sin las instituciones. Muchas gracias. Al fin era algo científico.